Hola, ¿qué tal? Es un placer el poder saludar en esta ocasión. Te quiero agradecer por estar con nosotros. Estamos llegando a la lección número 3 de este primer trimestre del año 2023 y para nosotros es un gusto que nos puedas seguir, que compartas con nosotros. Quiero saludar a los hermanos y hermanas que nos ven, que comparten con nosotros usualmente desde varios países de Sudamérica. Hemos recibido saludos desde Chile, Argentina, Colombia, Perú y otros más también de Estados Unidos, de España y aquí, por supuesto, Centroamérica y la República Mexicana, distintas partes de nuestra República. Gracias por saludarnos, gracias también por sus comentarios que nos ayudan, por supuesto, a explicar mejor, a comprender mejor, a participar mejor de estas temáticas tan importantes. Así que un saludo también especial para los maestros de escuela sabática. Es para ellos, para quienes especialmente preparamos este material y esperamos que sea de bendición y que pueda ser multiplicado en las distintas clases de escuela sabática. Y esta ocasión, en nuestro espacio Creciendo en la Palabra, vamos a estudiar la lección número 3, que tiene como título El contrato del diezmo. Un tema muy importante, estarás de acuerdo conmigo, un tema que realmente es digno de que tomemos tiempo para estudiar, para analizar. Y para estudiar este tema vamos a hacerlo dividiéndolo en 3 tópicos. El primer tópico, vamos a hablar acerca del diezmo bíblico. El segundo tópico hablaremos acerca de los propósitos divinos y el tercer tópico hablaremos de una cuestión de honradez. Esos son los 3 tópicos que estudiaremos en este espacio. Y en esta ocasión, para estudiar, para discutir, para platicar, tenemos 2 invitados muy especiales a quienes queremos dar la bienvenida en esta ocasión, y quiero comenzar dando la bienvenida al pastor Jorge García, quien es secretario de nuestra Unión Mexicana Central y también atiende justamente el departamento de mayordomía. Así que, pastor García, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Yolman, apreciados hermanos y amigos que siguen estas transmisiones. Es una alegría saludarles y poder acompañarles en ese propósito que ustedes tienen de profundizar en el estudio de la verdad, conocer cuál es la voluntad de Dios y con ese firme propósito, intención de hacer su voluntad. Así que espero que nuestro tiempo juntos ahora pueda ser de mucha bendición. Gracias, pastor. Y también está con nosotros el pastor Alejandro Medina. Ustedes ya lo conocen, ya ha estado con nosotros anteriormente. En la actualidad está aquí con nosotros en la Asociación Metropolitana en el distrito de Portales. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Un placer compartir con ustedes esta lección. Muy bien, y entonces vamos a orar. Si les parece bien, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, queremos ponernos en tus manos en este momento. Queremos pedirte que dirijas nuestras palabras, nuestros comentarios, Señor, que el estudio de la lección de esta semana pueda ser de bendición, de instrucción, de ánimo, de guía para nuestra experiencia espiritual. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje, que pueda ser bendición para sus vidas, y quédate en medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya regresamos, quédate con nosotros. En un momento continuaremos con el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Y vamos a comenzar con el primer tópico, pero antes de ello, quiero también recordarte o invitarte mejor para que puedas compartir este video, este material con otras personas en tus redes sociales. Y también, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te puedes suscribir. Te invitamos a que hagas parte
de esta comunidad que estudiamos constantemente la palabra de Dios. Vamos entonces al primer tópico de la lección de esta semana, el diezmo bíblico. Y comenzamos con un relato interesante que aparece en el capítulo 14 del libro de Génesis. Aquí en el capítulo 14 de Génesis se registra a Abraham regresando de una misión exitosa. Ha rescatado a su sobrino y a varios rehenes que habían sido secuestrados en Sodoma. Y entonces le recibe justamente Melquisedec, quien se menciona o se señala como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec le recibe con una bendición y entonces le insta o le invita a que tome parte de lo que se ha rescatado. Pero de manera interesante, Abraham no solamente no decide aceptar nada de lo que se le ofrece, sino que en el versículo 20, en la última parte, dice la palabra de Dios, y le dio a Abraham, a Melquisedec, el diezmo de todo. Y esta es la primera mención que se hace justamente del diezmo en la palabra de Dios. Y aquí viene entonces la primera pregunta. ¿Qué es el diezmo según la Biblia? Pastor García, ayúdenos respondiendo esta pregunta. Sí, pastor. Bueno, en la Biblia como tal no encontramos una definición de lo que es la palabra diezmo. Sin embargo, sí encontramos que en repetidas ocasiones se usa la palabra décimo o la palabra diezmo, como menciona nuestra lección. Y esto se refiere en esencia a la décima parte, a una parte de cada 10 de lo que constituye una bendición de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios a través de la Escritura nos muestra que se ha reservado una parte de todo aquello que comparte con nosotros y que esa parte corresponde a una de cada 10 o a 10 de cada 100. Ok, bueno, ahora aquí hay algo también importante y quiero ahora preguntarle al pastor Medina respecto a esta costumbre. A veces se ha escuchado, y justamente esta lección nos está ayudando a entender muchos aspectos respecto al tema del diezmo. Algunos señalan o algunos comentarios respecto a que el origen del diezmo y la costumbre del diezmo es exclusiva del pueblo hebreo. ¿Será correcto decir esto? No, de ninguna manera. Tampoco el sábado. Por ejemplo, lo mismo se dice del sábado. Es anterior al pueblo judío. El diezmo es anterior a los judíos. Se menciona la primera vez con Abraham, que todavía es Abraham, no es Abraham. Y eso tiene un elemento muy interesante. Pero no, el diezmo tiene que ver, es previo a los judíos, es muy anterior. Y eso significa que este asunto del diezmo no es nada más para el pueblo judío ni se terminó con los judíos. Porque en el Nuevo Testamento aparece, se menciona en un buen número de ocasiones y ya no están los judíos ahí, ya estamos hablando de gentiles y a lo largo de la iglesia cristiana, de la historia de la iglesia cristiana, se desarrolla esto. Querer reducir el tema del diezmo a los judíos como una parte de su legislación, pues es quitarle a la Biblia y a la relación con Dios el significado que tiene. Y aquí quiero decir lo siguiente: el dinero, el tema de la sacralidad del dinero, ese sí no es exclusivo de los judíos. Ese existía ya en otros pueblos. Y no nada más el pueblo judío, los pueblos paganos. El tema del dinero, el elemento sagrado del dinero, era parte de la vida de ellos. Pero en este caso, el vincular el diezmo a la vida humana, nos recuerda, ahora vamos a mencionar más elementos, que el dinero
es un medio para adorar a Dios. Y el dinero es un vínculo con Dios. Hoy en día el tema del dinero se maneja de una manera muy desafortunada, porque la gente va como loca detrás del dinero y tenemos un problema muy serio de consumismo. Y el diezmo hoy yo creo que es uno de los grandes mensajes que necesita la sociedad. ¿Cuál es? Recordar que el dinero es un medio para adorar a Dios, que también es un medio que mide la mayordomía del ser humano y en el sentido de la relación con Dios y de la fidelidad a Dios, y que no nos ata a este mundo. Pareciera que hay un ser que tiene la intención de hacernos creer que este tipo de enseñanzas, y lo mismo ocurre con el sábado, solamente fue dado a una parte de la humanidad y que no compete a todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo ese pensamiento que está ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús está conversando con la mujer samaritana y les dice, bueno, la salvación viene de los judíos. Entonces, pues ¿a qué se refiere Jesús? A que Dios eligió un pueblo para compartir una verdad con el mundo, ¿no? Pero una verdad que ya es previa a la existencia del pueblo judío. No depende del pueblo. Y esto ocurre también con el diezmo, ¿no? Como ya se ha expresado. No es algo que Dios haya dado a este pueblo en especial. Ya desde el comienzo de la humanidad lo encontramos. En Génesis capítulo 14, como se ha mencionado, aparece ya la idea del diezmo. Así que ha sido dado para todo el mundo, no para un pueblo de manera específica, ¿no? Bueno, y eso entonces, hermano, nos ayuda a entender este principio fundamental bíblico del diezmo. Entonces ya entendemos este aspecto muy importante. El diezmo no es exclusivo de los judíos, no depende de un pueblo, es un principio de Dios, un principio que el Señor ya tenía constituido. También hay algo interesante que notamos que la lección nos ayudó a entender, hablando de la descripción, por ejemplo, de Melquisedec como rey de Salem, como sacerdote de Jehová, alguien que no tiene genealogía, que en el Nuevo Testamento se compara justamente con Cristo Jesús. Es decir, es un aspecto o hay una relación con la adoración a Dios respecto al diezmo. Encontramos también, por ejemplo, a Jacob, cuando en Betel, huyendo de su hermano, tiene un encuentro con el Señor, una manifestación de Dios, y entonces, sin que Dios se lo pida, él simplemente hace una promesa. Si tú vas conmigo, si me bendices, entonces sin falta el diezmo apartaré para ti. Hay un compromiso del entendimiento de que Dios me bendice, entonces yo voy en ese compromiso y en esa relación a devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Y ahora, uno de los versículos más conocidos en el contexto nuestro como iglesia adventista es el de Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 10. Ahí encontramos, en los varios de esos versículos del capítulo 3, encontramos una invitación de Dios para traer los diezmos al alfolí. Traigan el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová. Pero este concepto del alfolí, ¿qué significa la palabra alfolí? Si entendemos, y esta pregunta la quiero hacer al pastor García, si entendemos entonces que Dios en primera instancia manifiesta el porcentaje, ya el pastor García lo explicó, diezmo, el 10%, una parte de 10. Ahora también el Señor dio otra instrucción respecto al uso del diezmo, respecto a dónde se debe llevar el diezmo, pastor García. Sí, pastor, nosotros encontramos esa invitación allí en Malaquías a restaurar el pacto que Él ha hecho con nosotros a través del diezmo. De hecho, la semana pasada, en la lección número 2, cuando estudiábamos los diferentes pactos, pues uno de ellos tenía justamente que ver con este tema, con el tema del diezmo.
Y entonces Dios espera que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Y una forma de hacerlo es a través de la devolución de la parte que Él se ha reservado. Y nosotros vemos a través de la Escritura que esta debe ser llevada a un lugar específico, que no ha sido dejada a criterio de cada uno de nosotros. Y se nos hace referencia al pasaje de Deuteronomio capítulo 12. Y dice en el versículo 5, sino en el lugar que vuestro Dios escoja. Jehová vuestro Dios escoja. Y dice el versículo 6, allí es a donde vas a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda. El versículo 8 tiene un pensamiento muy interesante. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Ahí estaba el problema. ¿No? Es decir, no es lo que a ti se te ocurra, no es lo que tú creas que resulta un momento de inspiración. No, es seguir la instrucción de Dios. El versículo 11 enfatiza otra vez, y al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre. Versículos 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. No, solo en el lugar que Jehová escoja. Y el versículo 18 una vez más lo dice, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Es decir, hay un lugar que Dios ha establecido para que nosotros llevemos el diezmo. Este diezmo es, la Biblia le llama el altofolí o la tesorería. Para nosotros en nuestro tiempo, el alfolí, la Iglesia Adventista ha decidido que el alfolí se encuentra en la asociación. Y es allí a donde llegan los diezmos y las ofrendas que nosotros entregamos en respuesta a la instrucción de Dios. Excelente, Pastor García. Esto es muy importante, entonces, ese principio del diezmo, esa aplicación del alfolí, es importante entenderlo para una adoración correcta. Bueno, yo quisiera irme por el lado lingüístico, ya que el Pastor García ha utilizado correctamente el elemento, pero fíjense, yo regreso a Malaquías 3:10 y el tema hebreo, el lenguaje dice Habiú, traed. Ese es un imperativo. Es decir, no es una opción. Es una orden. Y a veces nosotros decimos, bueno, eso del diezmo es opcional. Si nos vamos a leer la Biblia en el idioma original, que lo tengo aquí, es un imperativo, hermanos. Es una orden de Dios que el Señor nos está pidiendo, nos está, traed todos los diezmos, en el español también aparece, ¿no? Pero traed todos los diezmos a mi casa, dice aquí, a mi casa, y al alfolí. Esa parte a veces en la traducción se pierde. Y me encanta cómo lo retrata el texto, pues, efectivamente. En el idioma original es tráiganlo a la tesorería. También se puede traducir esta palabra, es haotzar, como el almacén. El almacén que está en el lugar donde yo he indicado. Yo, como decir, yo tengo un almacén. Y del mismo almacén salen las bendiciones que Dios da. Entonces, hermanos, yo creo que esto es algo que nosotros debemos considerar. No es un asunto opcional para los que somos creyentes. Es una indicación que Dios ha dado, como el caso del sábado. Yo vuelvo con el vínculo con el sábado, porque es un mandamiento. El sábado no es una opción. Dios te dice, mira,
acuérdate del día para santificar, ese día es el sábado. Y aquí el Señor nos está recordando, traigan los diezmos al alfolí, al almacén, a la tesorería, y haya alimento en toda mi casa. Esto es algo que es muy importante, que más adelante hablaremos de qué se hace con el diezmo, para qué sirven los diezmos. Pero yo he conocido gente muy buena, muy bien intencionada, que a veces quiere llevar el diezmo a otro lado y dice, bueno, es que yo tengo un proyecto personal o yo voy a hacer algo especial y no creo que esté mal porque el Señor no se va a molestar conmigo. Yo, yéndome directamente al texto bíblico hebreo, creo que eso no tiene sustento, además del texto que ha leído el pastor García. Es un imperativo, es muy claro que el Señor tiene un espacio, tiene un lugar donde le espera que sus hijos lleven sus diezmos. Gracias, gracias. Bueno, hasta aquí creo que ha sido muy revelador este estudio, muy importante conocer estos principios respecto al diezmo, respecto a dónde debe ir el diezmo. Y bueno, en el momento siguiente vamos a hablar acerca justamente de los propósitos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios instituyó estos elementos? Lo cierto es, y termino con este aspecto, es que los diezmos hacen parte de nuestra adoración. Tanto cuando el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto, cuando ya entraron a la tierra prometida, Canaán, y se establecieron siempre en el principio de adoración, ningún hijo de Dios llegaba delante de Dios con las manos vacías. Llevaban como fruto de su adoración también ofrendas y el diezmo de la manera como Dios lo había instituido. Bueno, sigue con nosotros. En un momento regresamos para continuar hablando de este tema tan importante. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Regresamos, continuamos estudiando este tema tan importante acerca del diezmo. Y vamos con el segundo tópico. El segundo tópico lo hemos titulado Propósitos Divinos. Y aquí entonces vamos a ir en el hilo, en la temática que ya venimos tocando, hablando acerca de por qué o con qué propósito Dios instituyó el diezmo. Encontramos en la Biblia entonces, y voy a comenzar con usted, Pastor Medina, en relación a los principios bíblicos, de cuáles son los propósitos por los cuales Dios constituyó el diezmo. Bueno, uno de ellos era el sustento para la clase sacerdotal del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel necesitaba el santuario, establecer el santuario, y todo el tema del santuario tenía un gasto. Y a la tribu de Leví, aunque él no era para los judíos originalmente el diezmo, antes de los judíos también se le dio para el sustento de la adoración, del servicio, como el caso de Melquisedec. Pero el pueblo de Israel, a la tribu de Leví no le dieron un territorio. Todas las demás les dieron territorios, les dieron medios para salir adelante, para prosperar, enriquecer, pero a esa tribu el Señor estableció que ellos iban a estar dedicados exclusivamente al servicio del santuario, como sacerdotes,
como siervos de Dios y más adelante como escribas. Así que todo esto necesitaba un sustento, el santuario, todas esas cosas, y había por lo menos 6 ciudades que estaban a cargo de los levitas y necesitaban mantenerse. El diezmo se usaba para todo eso. Hoy la iglesia se mantiene a través del diezmo, el sustento de pastores, evangelización, y eso es muy importante para el pueblo de Dios. Antes de que hubiera plan de benevolencia sistemática, en los inicios de la iglesia adventista hubo problemas muy serios con los pastores y los predicadores, porque se nos morían de hambre literalmente, y se nos enfermaban. El caso muy dramático de Jaime White, a quien no le alcanzaba el dinero, no tenía un sueldo y tenía que irse a trabajar a un campo de heno. Tenía que buscarle por otro lado. Es decir, el trabajo del pastorado no era exclusivamente el que le daba el sustento. Él lo hacía como un servicio, pero tenía que ganarse su sustento de alguna otra manera. Lo mismo pasó con los primeros predicadores adventistas. A raíz de eso se estableció el plan de benevolencia sistemática para que solo se dedicaran al servicio pastoral. Y eso pues cambió toda la historia de la iglesia adventista hasta el día de hoy. Y yo creo que es muy importante que uno entienda que el diezmo sirve para el sustento del pastorado, del ministerio. Al respecto, compañeros y a los hermanos que nos están viendo, yo quiero hacer el siguiente comentario. Yo he sido objeto, como quizás varios de mis compañeros, de notable falta de respeto en relación con el diezmo. ¿Por qué? Porque hay gente que no se da cuenta que uno se dedica 24 horas al servicio de la iglesia. Los pastores estamos dedicados 24 horas al servicio pastoral y luego te dicen, oye, ahí van mis diezmos, porque te ven en un coche, porque te ven en eso, te ven en aquello. Y yo creo, hermanos, que son comentarios muy desafortunados que se hacen, pues yo no sé si para ofender o con qué objetivo de los compañeros de los pastores. Yo creo que el pastorado merece respeto como merecía respeto la tribu de Leví, a quien no le dieron un territorio para prosperar ni enriquecerse. Los pastores tenemos un límite y no podemos pasar de ahí. No, ¿por qué? Porque firmamos un documento anual al respecto y no podemos tener otro trabajo. Entonces, yo creo que es importante cuidar al pastorado al respecto. Es importante que el pastorado crezca y alimente a la iglesia y se dedique solamente a la iglesia. Pero es importante también que haya dignidad y que la iglesia favorezca esa dignidad. Y yo no sé por qué a veces hay voces que nos atacan, y uso el verbo de esa manera, nos atacan, sobre todo con muchos chismes al respecto, cuando el tema del diezmo está muy auditado en la iglesia, desde sus espacios de la iglesia hasta la unión, la asociación, la división y todo la estructura de la iglesia. Y me parece muy desafortunado que se permitan o se abre espacio a estos chismes que es muy fácil decirlos, pero la realidad es muy distinta. Creo, pastor y hermanos, que el estudio justamente de la lección de esta semana y bueno, del contexto de la lección de este trimestre nos ayuda a entender justamente esto, ¿no? ¿Por qué la iglesia adventista hace lo que hace? Y eso nos hace inclusive como iglesia ser una iglesia especial, una iglesia diferente. Estamos viendo cómo la iglesia, el funcionamiento de la iglesia está fundamentado en la palabra de Dios. Y aquí encontramos, por ejemplo, lo que dice Números 18:21, cuando lo que le dice Dios a los hijos de Leví, ¿no? Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, lo que decía el pastor Medina. Ahora, ¿cómo se aplican esos principios? ¿Cómo la Iglesia Adventista aplica esos principios en el uso del diezmo en la actualidad para el ministerio evangélico, Pastor García? Sí. Mientras más conoce uno a Dios, más maravillado se queda uno con la forma en la que Dios actúa. Nosotros hemos visto en este trimestre que somos hijos de Dios y que como hijos suyos, Dios ha colocado a nuestra disposición todos los recursos que Él tiene para que nosotros recibamos bendición. Así que todo lo que llega a nuestras manos es porque Dios nos permite que lo tengamos. Es bendición que recibimos de parte de Él. Sin embargo, Él ha dicho, el 10% es mío. Así que una persona que se expresa, como mencionaba el pastor Medina, diciendo mis diezmos, en realidad no ha comprendido bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque el diezmo es propiedad de Dios. Así que yo no le puedo decir a nadie, son mis diezmos. O decirle al pastor, bueno, ahí van mis diezmos. No. Eso le pertenece a Dios. Pero Dios, que es tan bueno y que todo quiere convertirlo en una bendición para nosotros, ese diezmo nos lo devuelve. Eso es algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo nos devuelve Dios el diezmo? Nos lo devuelve a través de la atención pastoral. Por eso Dios dijo, bueno, esta parte es para los levitas. Y ese es el principio que nosotros utilizamos hoy para el ministerio pastoral. Entonces, la iglesia de Portales, la iglesia de Narvarte, la iglesia central, la iglesia de Gibraltar, reciben de vuelta el diezmo a través de la atención del pastor. ¿Quién paga al pastor? ¿La iglesia? ¿La asociación? No. Lo paga Dios con sus propios recursos, con lo que Él ha decidido que es suyo. Entonces, es una bendición que nosotros recibimos. Y uniéndolo al tema que tratamos hace un momento del alfolí, que es la tesorería o es la asociación, la misión, donde nosotros entregamos los recursos a través de la tesorería de la iglesia, Dios ha impresionado a la iglesia adventista para desarrollar un sistema para que siempre pueda rendir cuentas acerca de los recursos que llegan. Nosotros vamos a encontrar muchas personas que intentan recibir los diezmos colocando delante de nosotros ideas muy atractivas y proyectos muy interesantes. Generalmente esas personas no tienen a quién rendirle cuentas. Sencillamente critican a la iglesia, critican al ministerio, reciben los recursos, pero no le rinden cuentas a nadie. La iglesia adventista recibe los recursos, todo lo hace, o todo lo administra a través de un presupuesto. Ustedes van a notar que cada año en la asociación, en la misión, en la unión, se vota un presupuesto. Y todo lo que llega del diezmo es usado en relación con el ministerio. Y además hay procesos que la iglesia adventista tiene para que haya auditorías. Cada año hay una auditoría en la iglesia local para saber que los recursos llegaron y se enviaron de la forma en que la iglesia lo ha decidido. Cada año en la asociación, en la misión, en la unión, hay una auditoría para estar seguros de que los recursos se han distribuido de una manera apropiada.
Cada año nosotros tenemos un congreso de mayordomía. En los próximos días, aquí en la Asociación Metropolitana, vamos a tener uno. Ahí van los representantes de todas las iglesias. Ahí la tesorería rinde un informe de qué es lo que ha ingresado, de qué es lo que ha egresado, de cómo se han ocupado esos recursos. Y a través de cada uno de los representantes de las iglesias, esa información puede llegar a cada iglesia. Hay rendición de cuentas, hay transparencia. Es un sistema muy bueno el que tiene la iglesia. Ahora, cada iglesia tiene una realidad distinta. El ingreso que recibe a través del diezmo es diferente. Si cada ministro recibiera de la iglesia a la que atiende su salario producto del diezmo que allí ingresa, unos recibirían muy poquito. Exacto, sí. Y otros recibirían mucho. Pero Dios en su sabiduría ha enviado a que se concentre en un lugar y que se haga una distribución equitativa. El pastor que está en un área urbana, el pastor que está en un área semirural y el pastor que está allá en Viena, bien adentro del monte, ¿no? Pensé que Dinamarca iba a ser. Bien adentro del monte, reciben un salario similar. Sí, exactamente. Independientemente de que su ofrenda, de que su diezmo en esa iglesia sea poco o sea mucho. Hay un equilibrio. Y todo esto es debido a la sabiduría que Dios nos ha dado a través de la iglesia, de la Biblia. En estos días hemos estado estudiando el libro de Crónicas. Y hace unos días estudiamos el capítulo 23 de Crónicas, en donde David hace un censo de los levitas. Y dice que de 30 años para arriba eran 38,000 en todo Israel. Entonces, qué importante era que esos recursos llegaran para poder alimentar a esas 38,000 familias y más, porque no están incluidos los sacerdotes ni los menores de 30 años, ¿no? Así que el diezmo y el hecho de que Dios se lo haya reservado, pero luego nos lo devuelve, es una gran bendición. Qué importante, hermanos, qué interesante el entender todo este proceso. No solamente ver los principios bíblicos, sino cómo la iglesia adventista aplica esos principios bíblicos y cómo entonces de esa manera la obra del evangelio avanza y se atiende a la iglesia y se cumple la misión para la cual la iglesia ha sido establecida en este mundo. Así que tú que nos ves tal vez desde Sudamérica, esto es algo muy interesante, porque no es algo local, es algo que la iglesia aplica a nivel prácticamente de todo el mundo. Así que eso es algo que nos llena a nosotros, por decirlo así, de orgullo en ese sentido de saber la iglesia está siendo guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, hay una parte importante. No solamente el diezmo tiene un propósito misional en ese sentido, de que la iglesia sea atendida, de que la misión sea cumplida, pero también la experiencia de entregar el diezmo, de devolverle a Dios el diezmo, se cumple un propósito, que es un propósito espiritual, un propósito de restablecer una relación. El apóstol Pablo en Hechos 20:35, él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo se aplica, Pastor Medina, esos principios bíblicos al dador fiel? ¿Qué experiencia espiritual, qué bendición recibe? Bueno, el Señor, en el versículo aquel extraordinario de Malaquías, dice, trae todos los diezmos a las poní y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, probadme, si no traeré bendición hasta que sobreabunde. Es decir, este asunto del diezmo es para ponerlo a prueba. En muy pocas ocasiones incluso el Señor dice, ordena, no andes poniéndome a prueba, dice en la palabra de Dios. Pero en este caso sí dice, aquí sí te pido que me pongas a prueba. Hay muchos ejemplos, yo creo que cada uno de nosotros podría
podría poner ejemplos de cómo Dios nos ha bendecido al ser fieles en la devolución de los diezmos, pero yo voy a mencionar el caso pues, de un conocido empresario en los Estados Unidos de apellido Colgate para más de uno de nosotros. Él fue un hombre que llegó a los Estados Unidos, William Colgate llegó a los Estados Unidos como muchos inmigrantes de Europa, pues con una mano adelante y la otra atrás, y empezó a ver cómo el asunto del inmigrante no es tan sencillo como pensamos, ¿no? Él llegó ahí a trabajar y pues no había trabajo, y empezó a vender jabón, empezó a vender pequeños jabones, y dijo, pues yo quiero, pues no vendía mucho, y entonces él le dijo a Dios, mira, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que yo gane, y te prometo que si tú me bendices, yo voy a ser fiel en esto. Y empezó a vender jabón, y al rato empezó a fabricar el jabón, de tanta bendición, y él prometió dar el doble del diezmo. Empezó a dar el doble, y la cosa empezó a crecer, de una manera que pues durante gran parte de su vida este hombre pues devolvió el diezmo al Señor, y su fábrica se hizo mundialmente famosa. Y él lo decía, él lo testificaba donde quiera que iba, que el secreto de su prosperidad había sido su fidelidad a Dios. Esto es una realidad, y esto nos recuerda, queridos hermanos, que Dios no quiere pobres. No es que la pobreza sea un elemento necesario para seguir a Dios. Y uno de los medios para salir de la pobreza, de acuerdo con la Biblia, es la fidelidad al Señor en esto. Póngalo a prueba. Estamos en un año de crisis. Este año no va a ser un año sencillo en muchos lugares del mundo, y de este lado del mundo tampoco va a ser sencillo. ¿Por qué no lo pone a prueba? No, pues si uno piensa es que no me va a alcanzar, a ver, ponlo a prueba. Exacto. A ver si es cierto que muchos hemos experimentado eso, la bendición de Dios. Hemos experimentado, yo personalmente he empezado el año con una bendición muy grande del Señor al devolver el diezmo, porque viene la tentación de no devolver el diezmo. De paso, los pastores también diezmamos, ¿eh? Yo creo que eso hay que recordarlo. No solo los pastores diezmamos completito, cada mes. Entonces, creo que Dios no falla en este aspecto. Yo les invito a ustedes, póngalo a prueba. No, veamos que la Biblia dice, pruébame. Y aquí otra vez, eso es un imperativo. A ver, ponme a prueba. A ver si es cierto que no te traigo bendición hasta que sobreabunde. Amén. Pues un asunto de relación, Pastor García, el diezmo. Sí, sin lugar a dudas. Volviendo al caso de Abraham todavía, cuando él recupera los bienes robados, le pertenecían. Esa era la práctica. Ahora eso le pertenecía a él. Pero él dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Número uno, de aquí hay asuntos que no me pertenecen. ¿Qué es lo primero que no me pertenece? El diezmo. Así que eso lo devuelvo a Dios. ¿Qué es lo otro que no me pertenece? Bueno, la parte de aquellos que participaron en recuperar esto que estaba perdido. Eso va para ellos también. Y lo que supuestamente me pertenece, dice Abraham, yo no quiero quedarme con eso. No quiero que digan los reyes de Sodoma y Gomorra que yo me enriquecí por ellos, aunque por derecho me pertenezca. Así que yo se los devuelvo. Yo no me voy a quedar con nada. Pero primero le devolví a cada quien lo que le pertenecía. Y entonces dice el capítulo 15 de Génesis, que Dios se presenta delante de Abraham y le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Wow. Una relación que Abraham tiene con Dios.
Y Dios lo bendice, le promete bendecirlo. A continuación, él le comparte su preocupación de que no tiene un hijo para que herede y que será un siervo. Y Dios le dice, mira, no te preocupes, porque tú no vas a tener que heredarle al siervo, tú vas a tener un hijo propio. Hay una relación y hay confianza. Abraham ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a confiar en sus promesas, ha aprendido en que Dios se va a hacer cargo de su vida. Y eso incluye no solo el aspecto económico, porque nosotros a veces pensamos que al ser fieles vamos a recibir muchas más bendiciones desde el aspecto económico. Puede ser, no sé, puede ser, pero las bendiciones vienen más allá del asunto económico. Pero es el producto de nuestra relación con Dios, que nosotros lo expresamos a través de una obediencia al entregarle a Él lo que le pertenece. Amén, amén. Qué interesante. Realmente ahora cerramos este segundo tópico con ese pensamiento. Es un asunto de relación. Y podemos entonces poner a prueba a nuestro Dios. Si tú eres fiel en los diezmos, sabrás entonces y habrás probado esas bendiciones. Si por alguna razón tú aún no lo has hecho, entonces Dios te está invitando que pruebes a Dios y que aprendas a vivir en esa confianza en Dios, en poner tu vida, todo tu entorno en las manos de Dios. Y Dios nunca te va a defraudar, va a haber bendición para tu vida. Y también tú estás apoyando el cumplimiento de la misión de la iglesia. Quédate con nosotros, ya regresamos para el último momento de esta lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bueno, estamos llegando al último momento del repaso de esta lección. El título es Cuestión de honradez. Y quiero llevarte a 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 2, que dice: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Aquí el apóstol Pablo sienta un principio importante que podemos aplicar justamente a lo que estamos hablando. ¿Qué significa entonces, Pastor García, el ser hallados fieles en la cuestión del diezmo? Tenemos que actuar de una manera honesta con Dios. Al reconocer que esa parte no nos pertenece, lo que debemos hacer es entregarla a Dios de acuerdo a las indicaciones que Él nos ha dado a través de su palabra. No es mi criterio, no es la opinión del pastor, no es la opinión del anciano, sino lo que Dios a través de su palabra me ha indicado. Y hemos visto nosotros algunos principios que nuestra lección nos presenta. Número 1, un diezmo honesto es el 10%, la 10ª parte. Si yo doy menos que eso, estoy robando, porque estoy tomando de lo que no me pertenece. Si yo doy
más que un 10%, un 11, un 12%, ya no es un diezmo, porque ya no es la décima parte, ya será, habrá que buscarle otro nombre, pero no es lo que Dios pide, no es lo que Dios pide. Así que número uno, hay que devolverle a Dios el diezmo, la décima parte de todo lo que recibimos. Dos, hay que llevarlo al lugar que Él ha destinado para eso, el alfolí o la tesorería. En nuestro caso, para facilidad, lo entregamos en la tesorería de nuestras iglesias y ellos lo hacen llegar a la tesorería de la asociación o de la misión. Ese es el lugar correcto. Tres, hay que honrar a Dios colocándolo en primer lugar. Es decir, cuando yo recibo mi salario, lo primero que debo hacer es separar todo lo que no es mío, como lo hizo Abraham. Exacto. Ahí está el ejemplo. Todo lo que no es mío. Y lo que no es mío es la parte que le pertenece a Dios. Así que yo debo tener allí en casa, siempre debo tener algunos sobres de diezmo. Y el día que yo recibo mi salario, pues tal vez sería una buena idea reunirme con mi familia, ahí en la cena o en algún momento que sea apropiado, dar gracias a Dios por la bendición que hemos recibido esa semana y entonces colocar aparte lo que le pertenece a Dios. Dios en primer lugar. Y lo otro que se nos menciona es que nosotros debemos entregarlo de esta manera que ya hemos mencionado para que sea usado con el propósito correcto, que es el sostenimiento del ministerio. Y entonces la asociación, la misión, a través del presupuesto que ellos votan cada año, ocupan esos recursos para sostener a los ministros, para que el pastor de mi iglesia pueda recibir su salario puntualmente. Hacerlo de otra manera es hacerlo de manera incorrecta. Todos los ejemplos son imperfectos, pero yo pienso, por ejemplo, en aquellos que rentamos el lugar en donde vivimos. Nosotros a veces le llamamos nuestro, ¿no? Porque si yo invito al pastor Medina, al pastor Yolman, yo le digo, te invito a mi casa. Pero no es mi casa, yo sé que no es mi casa, no. Le pertenece a alguien más, yo la estoy rentando. Claro, me permiten usarla y por eso yo le llamo así. Pero yo debo entregar una renta mensualmente. Imaginémonos que el pastor Medina es el propietario de un lujoso departamento. No, no tan lujoso, un modesto departamento. Y él me lo renta. Y me dice, bueno, como tú y yo somos amigos, eso creo. Entonces, él me dice, te lo voy a rentar barato, 5,000 pesos. Barato para ti. Así que yo debo entregarle puntualmente al pastor Medina, ¿cuánto? Los 5,000 pesos. 5,000 pesos. Yo no puedo llegar con el pastor Medina un mes y decirle, mira, pastor, este mes te voy a entregar 2,500. Porque hay un vecino que estuvo pasando por un momento difícil. Así que yo le di de los 2,500 de la renta. Yo podría hacer eso, yo no sé, eso sería inaceptable, claro, ¿verdad? Porque a mí no me corresponde definir cómo usar esos 5,000 pesos, porque le corresponden al dueño, al propietario. Entonces, y también yo debo entregárselos al pastor Medina donde él me diga que se los entregue. Algunos lo rentan a través de una inmobiliaria y hay que depositar el dinero a los administradores en la inmobiliaria. Otros tienen un administrador, hay que entregárselo al administrador. Otros me dicen, pues deposítalo en el banco, ¿verdad? Hazme una transferencia. Yo debo seguir las indicaciones de quien me está rentando, de que me está rentando. Y él es el que decide cómo hará uso de esos recursos. Algo así es con el diezmo. Dios decide, yo no puedo darle menos que eso. Y yo debo hacerlo eso antes que cualquier otra cosa. Asegurándome de que eso llegue al lugar correcto para que sea empleado en los propósitos que corresponden. Excelente, gracias, gracias, pastor. Hay gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo cómo se utiliza el diezmo, ¿no? Y por eso yo lo doy por otro lado. Esa no es la indicación bíblica. Ahora, el hecho de no estar de acuerdo cómo se utiliza el diezmo
está prohibido que uno pregunte, Pastor García, si un hermano en algún momento dice, pues es que yo quiero enterarme sobre las decisiones o el destino de esto. ¿Está abierta la posibilidad a eso? Sí, sin lugar a dudas, pastor. Si alguna persona un día quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, puede acercarse en primer lugar con su pastor, o puede acercarse con la administración de la asociación, y tengan la seguridad de que ellos les van a atender y van a tratar de ayudarles a resolver sus dudas. Y sin duda, pues ellos harán lo mejor para que usted pueda recibir la respuesta correcta. Ahora, por otro lado, hay gente que dice, es que si el pastor de la iglesia no está haciendo lo correcto, vamos a retener los diezmos. O no nos gusta hasta que la asociación no venga, aquí no vamos a devolver los diezmos. Yo creo que eso es apropiarse de algo que no les corresponde. Y son medidas de coerción, medidas de presión inaceptables. Yo recuerdo un día a un hermano que me dijo así, pues yo ya no voy a diezmar, y a ver qué hace la asociación. Le dije, el problema no va a ser la asociación, el problema eres tú con Dios. Porque la asociación es una entidad humana, Dios los puede poner y quitar en el momento que Él quiera, pero tú estás utilizando un medio muy desafortunado, de presión para hacer esas cosas. Me parece muy desafortunado al respecto. Por otro lado, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que la iglesia tiene auditorías y nosotros podemos enterar en todo momento de qué se hace con los recursos de la iglesia. A veces son tantas auditorías que por eso caminamos muy despacito. Es decir, es tanta el cuidado que se toma en los recursos de la iglesia que para que se tome una decisión hay que esperar varias juntas y varios acuerdos que a veces hacen muy lento ciertas decisiones y la gente se desespera. ¿Por qué no pueden decidir esto pronto, a comprar esta propiedad? Oye, porque para hacer esa adquisición se tiene que reunir una junta, se tienen que exponer la situación. Es decir, no es tan simple de decir, ay, es que se van a gastar así o así. No, hermano. Y además, eso se tiene que informar. Todas esas cosas se tienen que informar. Entonces, yo creo que algunas personas que siembran la desconfianza en el liderazgo de la iglesia lo hacen con toda la intención de lastimar y de herir la confianza de los hermanos. Pero en ese sentido, no hay nada que ocultar. Absolutamente nada que ocultar. Pueden ustedes preguntar lo que quieran, cuando quieran, que la información está ahí. Sí. En este tema del diezmo hay dos vertientes de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del que devuelve, ¿no? Dios lo bendice y esta persona devuelve el diezmo, y la responsabilidad de quien lo recibe para administrarlo. Y en ambos casos nuestra responsabilidad es con Dios. Amén. Es con Dios. Entonces, yo tengo la responsabilidad de devolver a Dios lo que Él me pide en la forma en que Él me lo pide. Esa es mi responsabilidad. Yo no me voy a entender con otra persona. Mi entendimiento es con Dios. Y la persona que debe administrarlo debe reconocer que ese recurso que ha llegado a sus manos es propiedad de Dios, que Dios se lo ha dado para que lo use en beneficio del ministerio en primera instancia, ¿no? Que es lo que hemos estado discutiendo. Así que si alguien hace un uso indebido, tendrá que enfrentar su responsabilidad con Dios. Por supuesto, entendiendo la naturaleza humana, la iglesia, como mencionaba el pastor Medina, procura ser una iglesia transparente, de tal manera que tiene los controles correspondientes y coloca la información al acceso de aquellas personas que deben recibirlo para que pues todo sea hecho de la manera correcta, ¿verdad? Exactamente. Hermanos, hermanas, creo que este tema es muy importante porque
nos permite tener confianza en que Dios está al control de su iglesia, confianza de que Dios está guiándonos en el cumplimiento de la misión. Entendemos entonces que el diezmo y todo lo que Dios aparta para sí se convierte en algo sagrado. Ese diezmo es sagrado. Así como el sábado es sagrado porque Dios lo reservó para Él. De esa manera entonces debemos nosotros pensar respecto a esa décima parte. ¿Qué voy a hacer con ella? Es sagrado, ya pertenece a Dios, yo decido entonces devolverlo a Él, porque a Él pertenece y voy a ser bendecido cuando decido ser fiel y doy ese paso de fe. Bueno, estamos llegando ya al final de este momento, este repaso de lección, y para culminar, quiero pedir al pastor García y al pastor Medina que nos puedan dar, a manera de conclusión, un último mensaje a quienes están viéndonos en este momento. Comencemos por usted, pastor García. Bueno, pastor, si me permite hacer un comercial, yo quiero animar a quienes tienen interés en profundizar en este tema, porque pues el tiempo que dedicamos aquí juntos es muy corto. Hay mucho más que nosotros podemos decir acerca del tema. Hay dos recursos que están disponibles para todo miembro de iglesia. Uno de ellos es este librito que se llama Dios proveerá, del pastor Félix Cortés. Nos va a ayudar a profundizar en el tema de hoy, en el tema de la semana próxima, relacionado con las ofrendas y otros temas. Y otro material que nosotros tenemos se llama La Iglesia, sus finanzas y la misión. Aquí nos habla acerca del alfolí, que fue el tema que hoy tratamos. Hay un capítulo destinado para el alfolí. Aquí también nos muestra cómo la iglesia distribuye los recursos, entre otros temas. Y lo mejor es que están disponibles para todo aquel que lo quiera, solo tienen que solicitarlo a su pastor, no lo van a tener así impreso como yo lo tengo ahora, pero está disponible en PDF, los libros completos, gratuitos, no tienen ningún costo. Lo único, si ustedes no lo han recibido, es pedírselo a su pastor. Si su pastor no lo tiene, dígale que lo pida al director de mayordomía de la Asociación de la Misión, y ustedes lo van a poder tener de manera gratuita y van a encontrar más información valiosa. Hermanos, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios ha colocado todos sus recursos para nuestro beneficio. Lo único que Él ha hecho es reservarse una parte que nosotros debemos entregarle de una manera fiel, de una manera responsable. Y lo maravilloso es que eso luego regresa a nosotros, porque Dios de una u otra forma hace que eso regrese, retorne como una bendición en nuestra vida. Seamos fieles con la bendición de nuestro Dios. Muchas gracias, pastor García, por estar con nosotros, por acompañarnos en este repaso de lección. Pastor Medina, por favor. Pues solamente recordar a los hermanos que la devolución del diezmo es una bendición. El Señor nos invita a ponerlo a prueba y los que lo hemos experimentado testificamos de que es real, es cierto, y que no es necesario tener situaciones económicas complicadas. Dios tiene un plan y ese plan tiene que ver con la devolución del diezmo. Ponlo a prueba este año, a ver si es cierto que Dios te falla. Y si Dios te falla, pues ya podrás decirlo. Pero si no lo hace, que es lo más seguro que va a pasar, yo creo que merece la pena tomarlo en cuenta. Muchas gracias, pastor Medina, también por acompañarnos en este repaso de lección. Y ya para cerrar, comparto, apreciado hermano, apreciado maestro de escuela sabática, un parrafito que me gustó. Traer los diezmos al alfolí es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Me quedo con ese pequeño párrafo que nos ayuda a entender estos elementos del diezmo. Sin lugar a dudas, estos minutos han sido de gran bendición. Queridos maestros, el desafío es para que compartamos estas lecciones,
puntuales, exactas, este próximo sábado frente a nuestros alumnos, que los invitemos y los motivemos para ser fieles mayordomos de la causa del Señor. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos aquí en Creciendo en la Palabra y, por supuesto, les esperamos esta próxima semana, donde seguiremos estudiando esta hermosa lección. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.